Gracias, don Carlos. Bueno, buenas tardes a todos. Un especial agradecimiento a la Cámara por el espacio. Para Oltec es un honor poder compartir este espacio, compartir conocimiento y experiencias con los productores a través de esta ventana tan importante que es el Congreso Nacional Lechero. El año pasado tocamos el tema de las micotoxinas, desde sus orígenes en las pasturas, en los granos y los ensilajes. Y esta ocasión, como continuidad, nuevamente estaremos tocando el tema de las micotoxinas, pero desde la perspectiva de la finca y lo que sucede con los animales cuando son afectados por estas micotoxinas. Sin más preámbulo, adelante, doctor, con la presentación. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Quisiera agradecer a Oltec la invitación y a la Cámara en la plataforma de capacitación hacia la sostenibilidad del sector lácteo. Hoy me toca un tema muy interesante, que lo voy a hacer lo más práctico posible, que es el tema de las micotoxinas en el ganado bovino, lo que se mira desde el punto de vista clínico, lo que se puede detectar, lo que se hace para solucionarlo. Cuando empiezo siempre una conferencia de mastitis o de renqueras o de algo, siempre hablo de que las micotoxinas tienen efectos multifactoriales en los animales y lo comparo con el iceberg que ustedes miran a la izquierda, en donde lo que se mira normalmente es una parte visible y siempre son casos agudos o sobreagudos de alta contaminación de alguna materia prima en alimentación de la vaca y que presenta síntomas clínicos agudos. Pero debajo de ese iceberg encontramos una parte oculta donde hay una micotoxicosis subaguda o crónica, donde los animales se exponen a cantidades pequeñas de 1, 2 o 3 micotoxinas, a veces con niveles que no necesariamente están en una tabla, pero que se hacen efectos aditivos, y la exposición crónica y la policontaminación de diferentes sustratos de materia prima que come el animal produce esos malos resultados. Y este es el que se considera el impacto más importante de las micotoxinas, especialmente en los países desarrollados. El caso de los efectos multifactoriales en los animales, vamos a tener una disminución del performance, del crecimiento, de la ganancia de peso, vamos a tener una inmunosupresión, un efecto neurotóxico. He estado viendo en este año que he estado muy fuerte en la parte de clínica, problemas nerviosos de animales que tiemblan, que andan deambulando con problemas de hepatotoxicidad, lesiones en el hígado y toxicidad en el hígado, y el efecto carcerígeno, que es el efecto de una micotoxina que se llama M1, donde ya la hemos podido detectar en Costa Rica en leche y que es un aspecto importante, y el impedimento que hay en la reproducción, que se nota muy bien en las cerdas, por ejemplo, y en las vacas, y el efecto digestivo, que es quizás lo más moderno de lo que los autores que son toxicólogos reportan en la literatura. Desde ese punto de vista, hay un efecto que puede ser de las micotoxinas aditivo, donde 1 más 1 es 2, sinérgico, donde 1 más 1 da 7, o antagónico, ¿verdad? Entonces podemos encontrar en diferentes análisis de muestras que se hacen en HPLC o masa a masa, un efecto sinérgico donde DON y seralenone pueden potencializarse. T2 y DON, que ahora vamos a ver, son micotoxinas. Hay reportes en cerdos y en aves donde se potencializan, y también en bovinos, y la aflatoxina y el T2, un efecto sinérgico que en algunos casos puede ser letal. Desde ese punto de vista, también quisiera hacer referencia, antes de entrar a la sintomatología clínica y entrar a las cosas que nos gustan más, quisiera simplemente hacer un comentario de que algunas veces cuando analizamos un grano, analizamos un silo, analizamos la cáscara de banano, la cebada, no detectamos por los métodos convencionales ciertas micotoxinas
pero esto obedece a lo que han llamado ahora los especialistas micotoxinas enmascaradas. Esto obedece a que todas estas micotoxinas con la glucosa del alimento forman complejos conjugados en el propio alimento y, por ejemplo, DON, que es el deoxinavalenol, que se llamaba antes vomitoxina, y el seralenones se tienden a unir a estos glucósidos. Durante la digestión de estos alimentos por parte de la vaca se desdoblan, se liberan y se producen las moléculas originales que normalmente bajo los métodos convencionales no se pueden detectar. Así pues, habría que analizar también DON y seralenones y glucósidos, porque vamos a encontrar que estas micotoxinas, bajo ciertas metodologías que no necesariamente son las que utiliza el país, se pueden encontrar y estar causando problemas, o por el contrario, una prueba negativa daría la línea de confort de pensar que no hay un problema determinado. Quise incluir a última hora estos nuevos valores de micotoxinas y el peligro donde el 2020 ya hay valores más bajos. No hay realmente un valor seguro para aflatoxina, ni para seralenones, ni para DON. Hay tablas. Yo he revisado las tablas Norell para esta presentación y desde el 2006 los valores, vean cómo va cambiando. En el caso de aflatoxina, que se permitían 20 partes por billón, ahora hay nuevos datos de que debe ser no mayor de 2 partes por millón, a pesar de que nosotros tenemos una legislación que la rige. En el caso de la fumicina, vean cómo antes, en el 2006, se permitían 15,000 y realmente era un problema más para cerdos y caballos, y hoy día ya hay autores que con 2,000 partes por billón lo relacionan con problemas digestivos serios que ahora vamos a analizar. Entonces dejo ahí esta información valiosa de una serie de informaciones retrospectivas en donde los valores cada vez se tienden a ser valores menores. Tenemos puntos críticos en las fincas, hay residuos de naranja, con los altos costos de los alimentos balanceados, el productor acude a piña, yuca, a silopacas, a ensilajes, a utilizar materias agroindustriales, incluso con preocupación veo el uso de pollinaza y gallinaza, y eso realmente son puntos críticos que debemos de tener control porque estos están sumamente contaminados. Y también me estoy subiendo a las partes altas de los silos y logro percibir con estas fotografías este polvo es el que contiene la mayor cantidad de micotoxinas y por lo tanto es muy importante recomendar que esto cada vez que se reciben granos se limpie de la forma correcta bajo la metodología correcta para que haya menos posibilidad. Entonces eso es lo que yo veo, eso es lo que analizo a nivel de campo. Y siempre, desde hace 36 años, se hablaba de que el bovino era muy resistente a las micotoxinas, pues esto ha cambiado un poco. Se ha visto, por ejemplo, que la detoxificación ruminal, conforme las vacas de alguna forma consumen más alimento, vean, por ejemplo, en la izquierda una vaca baja productora, con las mismas 24 horas de detoxificación, requiere 120 minutos para desdoblar o detoxificar 1 kilo de materia seca, mientras que una vaca alta productora reduce prácticamente o aumenta más bien a 155 minutos por consumir más materia seca y producir más leche, y entonces el alto consumo de este alimento reduce el tiempo de detoxificación. Entonces es muy importante valorar que los microorganismos del rumen que desdoblan estas micotoxinas se llaman protozoarios, y estos protozoarios con los sistemas de alimentación actuales donde hay acidosis ruminal en algunos casos porque hay mucha dependencia de los alimentos balanceados, esta detoxificación parcial por la flora ruminal se ve afectada y la biotransformación de seralenone en compuestos como alfa-seralenol, que es 10 veces más tóxico, es muy normal encontrarlo en el rumen. Los protozoarios, entonces, como responsables de la mayor parte de la actividad de toxificación, se ve disminuido. He estado haciendo análisis de azul de metileno
a los fluidos ruminales y hay menos población de infusorios y de protozoarios que normalmente hace 36 años por los sistemas de alimentación más a base de pasturas, había más protozoarios que desdoblaban estas micotoxinas. Entonces el papel detoxificante del rumen se limita en estos casos de perturbaciones de la flora microbiana por la acidosis ruminal que aumenta la toxicidad de las micotoxinas. Más del 90% del seralenone es degradado por microorganismos del rumen a alfa-seralenol, que se considera 4 a 10 veces más tóxico que el compuesto original. Y hoy detecté que el fluido ruminal no tiene acción sobre aflatoxina B1 y deoxinevalenol. Por lo tanto, hay un alto riesgo con los muestreos que se hacen. Bueno, ¿qué se observa a nivel de las fincas? Porque eso es lo que ustedes realmente quieren saber. Va a depender del tipo de manejo, del tipo de finca, la edad, el sexo de la especie que esté involucrada. Pueden ser novillas, pueden ser terneras, pueden ser vacas, y el tipo de concentración de las micotoxinas y el estado nutricional y salud y la exposición. Entonces, hoy vamos a describir cuadros agudos, subagudos y crónicos. Pueden ser sistémicos, donde está con todo el sistema del organismo involucrado, o órganos específicos como el hígado o el riñón, etcétera, etcétera. Y esto depende de los patrones de exposición, de la duración, de si son terneras o si son rumiantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo veo a veces es vacas con baja presión sanguínea, se le escucha el corazón del lado derecho, en la escápula, orejas frías, y obviamente tengo que muestrar el alimento y las materias primas de lo que es la ración total. También he detectado cambios muy bruscos en la producción de leche, de hasta 3, 5 litros, trastornos digestivos es lo más común, timpanismos que no responden a veces a los tratamientos convencionales, y algunos aspectos que vamos a detallar órgano por órgano. En la parte reproductiva se reporta por parte de los investigadores agrandamiento del útero. Esto es importante, el agrandamiento del útero, la tonicidad aumentada del útero. Por lo general, cuando uno llega a palpar, siente úteros muy tónicos e incluso muertes embrionarias donde con el ecógrafo uno puede ver que el embrión ya está muerto y el útero contraído, y la vulva y las glándulas mamarias inflamadas. Incluso tengo un caso en cipreses de Cartago en donde una novilla sin haber parido bajó la leche y sin que se haya mamado por otra ternera por el sistema de crianza. Se reportan bajos porcentajes de concepción. Estoy mirando mucho parto prematuro, vacas que son ninfómanas, que entran en celo constantemente. No son las vacas repetidoras convencionales, sino hiperestrogenemia, vulvogenitis, igual que como sucede con el caso de IBR, prolapsos de útero. He estado mirando que la etapa de transición antes del parto es muy sensible. Esta parte he visto prolapsos de útero y de recto, disminución de la tasa de ovulación. He encontrado fincas donde las vacas les está costando ovular, a pesar de que tiene buenos niveles de minerales y de todo. Y entre los veterinarios de huatría que saben del tema, están reportando por análisis del BAN un aumento en la muerte embrionaria que no necesariamente es viral, con bajas tasas de concepción, quistes ováricos, en donde tenemos que recurrir a muchos programas de inseminación a tiempo fijo y hormonas como la GnRH e incluso abortos. Y lo que más, digamos, es patognomónico, aunque no se puede decir, normalmente siempre la vaca puede entrar en celo estando preñada, normalmente cuando tiene 7 meses de gestación, pero me he encontrado con vacas que tienen 40, 60 días de gestación. Uno le pone el ecógrafo y la vaca está preñada, pero la vaca está en celo. Eso normalmente cuando es más de un 15 a un 20%, podríamos sospechar de que hay algún tipo de fuente en la alimentación que nos está causando esa problemática. Esto es importante.
En cuanto a los efectos digestivos, podemos encontrar gastroenteritis, hemorragias intestinales, deterioro de la función ruminal y la parte inmune, incluso casos de alta prevalencia de cetosis sin que sean vacas que tengan problemas de balance energético negativo. O sea, hay ciertas micotoxinas que pueden favorecer la presentación de cetosis, de diarreas e impedimentos ruminales. O sea, cada vez yo veo que es más importante volver a la universidad y volver a estudiar una serie de sintomatologías que antes no eran normal encontrar, como en el caso de la inmunosupresión. Encuentro quebrantos de inmunidad con mucha frecuencia, vacas que no responden a los tratamientos convencionales de antibióticos, vacas que no responden a cierta tratamientos que antes era muy común que respondieran. Y una de las cosas más importantes es el rechazo al consumo del alimento. Y ahora vamos a explicar por qué se forma ese rechazo al consumo y cómo T2 con DON pueden hacer ese tipo de cosas y producir una disminución de la producción de leche y una disminución de la eficiencia alimentaria. Y otro aspecto importante, algunas micotoxinas que contaminan la glándula mamaria y que baja la producción de leche con el efecto que pueden provocar de esa leche al contaminarla y los altos conteos de células somáticas y mastitis que se repercute. Por ejemplo, tengo sospechas, aunque aquí no se hace con las baterías nuestras, de ergotamina, que es una causada por clavices purpúrea, donde he tenido cuadros de baja temperatura, más bien aquí hay un error, frecuencia respiratoria elevada y gangrenas en la piel de los animales. He encontrado terneras que nacen sin pelo y que no es solo en una región, sino en diferentes regiones, o casos de laminitis. Tampoco quisiera hacer sentir a todos ustedes que que todo es micotoxinas. Simplemente estoy tratando cuando hay más casos de prevalencia de lo normal, ¿verdad? Y problemas de salud. Entonces, este es un cuadro de resumen de todo lo que más o menos uno puede encontrar: cetosis, metritis, crecimiento desuniforme, diarrea, lesiones dérmicas, prolapsos, ovarios que les cuesta la ovulación o hipertrofia del útero. Esto lo pude comprobar en cerdos donde yo trabajé 17 años en granjas porcinas y las cerdas expuestas a micotoxinas tenían el útero más grande que el útero de un animal que no había consumido micotoxinas. Entonces, desde ese punto de vista, esos son aspectos. Y hay triángulos tóxicos donde hay inmunosupresión, ingesta reducida, pérdida de la producción de leche, disminución en donde el 50%, por ejemplo, de las vacas no comen concentrado, aumento del conteo de células somáticas porque baja la producción de ácidos grasos volátiles, se inhibe la digestión de la fibra, se reduce la mitigación tipo B dentro del rumen y las defensas bajan. Entonces, dependiendo de la naturaleza de micotoxinas, como lo vemos en estos círculos, así será su naturaleza tóxica y los efectos que hay en los diferentes órganos, ¿verdad? Entonces, la alteración de la inmunidad es quizás uno de los aspectos más importantes. Las micotoxinas, en este orden, aflatoxina es inmunosupresor, los tricotricenos, las ocratoxinas y ahora la fumicina. Esto es en bovinos y se estima que realmente es quizás el factor más importante, la parte inmunosupresión. ¿Y cómo actúan estas micotoxinas, por ejemplo, en el intestino, afectando, dañando las células epiteliales que absorben los nutrientes, disminuye la longitud de las vellosidades, hay menor superficie de absorción, entonces hay más secreción o tasa de pasaje, hay menor absorción de nutrientes, se disminuye la resistencia eléctrica, entonces las uniones intracelulares se abren y por ahí hay entrada de patógenos, como se logra ver en esta lámina de acá.
aumenta el pasaje transepitelial y aumento del paso de bacterias al cuerpo, e incluso hay una translocación de bacterias como la salmonelosis. Entonces, el clínico convencional, que no está muy familiarizado con el tema de las micotoxinas, reporta salmonelosis, pero no reporta qué fue lo que realmente abrió la puerta. Entonces, hay diarreas más severas y se disminuye la barrera intestinal. Eso todo sucede. Entonces, aquí vamos a repasar cómo a nivel intestinal las diferentes micotoxinas se potencializan. Por ejemplo, el DON, que es muy común encontrarlo en materias primas que se analizan, y el DON está alto junto con la fumicina, afectan la permeabilidad intestinal. ¿Qué significa afectar la permeabilidad? Hay más secreción que absorción. Entonces pasa más rápida el pasaje de las diferentes heces y todo eso. Se disminuye la proliferación celular. Entonces, los enterocitos, que es donde se absorbe en el intestino, el DON, el T2 y la fumicina, baja la proliferación de las células. Entonces, no hay recambio de las células a nivel intestinal. Hay menos producción de muco. Hay aumento en la producción de inmunoglobulina A, pero es ineficiente porque los macrófagos están desactivados y se altera por medio de esto la parte inmunológica. Entonces, eso es la forma más común en donde el DON y la fumicina afecta tanto en la respuesta inmune natural como en adquirida. Y cada uno de estos, o sea, aflatoxina B1, DON, aflatoxina B1, DON, actúan en diferentes partes de la respuesta humoral, principalmente en la parte de la presentación de linfocitos y en la producción de anticuerpos. Yo sé que eso es un tema complicado, me lo quisiera brincar para no preocupar a las personas que no pueden entender esta terminología. No quisiera que se vea que el nivel es muy alto de léxico. En realidad, cuando ustedes vean que hay una respuesta poco eficiente a un biológico como el RB51, que es para la brucelosis, o una terapia antimicrobiana a una vaca que normalmente se curaba y era sensible a la mayoría de los antimicrobianos, piensen en que por ahí está metido algún problema de micotoxina. Esto es la forma del por qué las vacas no comen concentrado o comen otro tipo de ensilaje, otro tipo de materia prima. Aquí no, yo no estoy incriminando a nadie, simplemente lo que yo me encuentro. Y esto obedece a que el aumento de la serotonina, que es un mediador químico que se libera a partir del aminoácido triptófano, hace que la vaca tenga poco apetito, somnolencia, letargo y pérdida de la coordinación de los músculos. He visto como que brincan, como se llama el síndrome de Cubis, como que brincan los músculos. Y la serotonina hace que definitivamente la vaca no coma, y entonces la alimentación con un absorbente de micotoxinas, como en el caso de Dolten, Mycosor, previene esos incrementos inducidos tanto por DON o por ácido fusárico a nivel de la serotonina cerebral. Entonces, cuando la serotonina está alta en la vaca no come. Lo importante no es tanto que se acuerden de la serotonina, sino el mecanismo. Y esto provoca menor absorción de nutrientes, balance energético negativo, y al haber menor absorción de nutrientes, esto determina que el cerebro manda un mensaje para reducir esa ingesta. Entonces encontramos vacas con baja condición corporal de 2 o de 3. Entonces, el rechazo al consumo normalmente se logra cuando hay 300 o 500 partes por billón de DON, aumento en las células somáticas. Jimeno, que ya un portugués toxicólogo que fue de los pioneros en las micotoxinas en las vacas, en 2003 ya él murió, en paz descanse, reportaba aumento de células somáticas, disminución de la respuesta inmune en los terneros, disminución del consumo de alimento, disminución de la eficiencia reproductiva, que normalmente todo se le atribuye a Zearalenone, y DON está involucrado también en la reproducción, y máxime cuando está junto con Zearalenone. Baja la producción de leche, se hablan hasta 5, 7, en un reporte que acaba de leer habla de hasta de 15 litros que se pueden reducir,
y la formación de quistes ováricos, que no solo es un efecto de Sara Lenoni, sino también del DON como tal. Las micotoxinas aumentan, por lo tanto, en términos para ir como recapitulando, la disfunción ruminal, daño, lesiones, hemorragias, cambios en la digestión de nutrientes, calidad de heces inconsistente y patógenos intestinales causándonos problemas y que no responden a las terapias convencionales. Si hiciéramos una imagen rápida, las heces fecales pasan derecho y los nutrientes no se van a absorber de la forma correcta, pasarían prácticamente derechos. Cursan con problemas de disbiosis o problemas donde hay toda la flora intestinal se ve afectada, por eso uno no sabe y se ve confundido en si es una acidosis ruminal o si hay una participación cuando hay sangre de micotoxinas o solo obedece a un problema nutricional. Entonces, los casos de acidosis junto con micotoxinas causan efectos más drásticos, más dañinos, en donde vamos a encontrar heces típicas, en donde vamos a ver mucha lesión y casos de acidosis ruminal que incluso puede haber trombosis de la vena cava. También hay reportes de mucha diarrea. Nunca había atendido tantos casos de diarrea como en este periodo, en donde deben de haber alguna problemática en términos generales, porque con los tratamientos convencionales, de subnitrato de bismuto, levaduras, algunos antibióticos a nivel local, algunas vacas no han podido y salen negativas a la enfermedad de Jones, a la paratuberculosis, salen negativas a coronavirus, salen a coronavirus bovino, salen negativas a todos los principales agentes virales. Entonces uno queda con mucha duda y no necesariamente es pasto fresco o por ahí como escuché un día de estos que era la melaza. Tendría que ser casos que suceden en diferentes lugares. Entonces el daño de DON, de T2 a nivel intestinal y el efecto de la influencia hepática hace que estas vacas queden aletargadas con lesiones mucosanguinolentas, y un síndrome hemorrágico muy fuerte, ¿verdad? Y entonces esto hace que se trasloquen algunos patógenos que se encuentran principalmente ahí como hábitat en el intestino y que causen efectos diarreicos bastante fuertes, ¿verdad? Entonces, en los retos digestivos tenemos a DON, a ácido fusárico, a penicillium y T2. Y por el otro lado tenemos salmonela, rotavirus, coronavirus que se potencializan o se traslocan cuando los niveles de estas micotoxinas bajan la inmunidad y entonces tenemos prácticamente, perdone la expresión, el diablo suelto, ¿verdad? Esto es un problema muy serio. Y aquí quisiera detenerme un poquito. Yo sé que he ido un poquito rápido, pero quisiera detenerme en un nuevo conocimiento sobre el efecto de la fumicina junto con el DON, sobre el sistema digestivo del ganado bovino. El DON, que es muy normal encontrárselo en diferentes análisis que hacen las diferentes entidades nacionales, daña las células epiteliales. Y la fumicina, que antes era una micotoxina, yo que trabajo en cerdos y que estaba relacionado a problemas respiratorios, edema pulmonar, tanto en el cerdo como en el caballo, ahora al estar los dos juntos, él reduce la proliferación de las células epiteliales a nivel intestinal y eso provoca unos cuadros diarreicos muy fuertes, muy fuertes. Y eso puede explicarse por los efectos sinérgicos. Y por eso los autores han logrado bajar los niveles de 15.000 a 20.000 o hasta 75.000 partes por billón, que se decía que antes era un valor seguro, a 2.000 o a 3.000. Y esto, a mí me gustaría que el que tenga alguna duda de que esto no lo estoy inventando, está en la literatura, solo que a algunos no nos gusta leer este tipo de literatura porque no nos conviene, el efecto de la fumicina cada vez es más fuerte sobre la flora o la disbiosis intestinal. Si nosotros lográramos entender eso, algunos de los cuadros diarreicos o digestivos de vacas con timpanismo o problemas de otro índole donde hay
pareciera como una dislocación de abomazo, ¿verdad? Obedece a estos tipos de presencia de estas dos micotoxinas que antes, en el caso de la fumicina, no se relacionaba con los bovinos, solo con los cerdos y los equinos. Ahora sí hay literatura y para el que tenga dudas, este dúo es perjudicial, que determina menor absorción de nutrientes y daña las células intestinales. Entonces la fumicina es inmunosupresor, no voy a explicar todo esto que hay aquí, altera a nivel gastrointestinal toda la flora con diarrea, baja producción. En cerdos es muy común el edema pulmonar, en bovinos no es tanto a nivel de edema pulmonar, pero sí la toxicidad hepática que se ha encontrado. Y la fumicina, un autor recientemente, en el caso de Jimeno, hablaba de que a 75,000 partes por millón, que son valores, yo he visto aquí valores de 50,000, de 30,000, ¿verdad? Aquí nada más reportaba en el pasado ligeras diarreas y ahora realmente con 2,000 ya causa este tipo de situaciones y principalmente porque estos análisis se hacen con solo una micotoxina, pero cuando están presentes varias, el efecto es sinérgico, ¿verdad? Y se provoca este tipo de reducción de la proliferación de las células epiteliales, mucha diarrea con sangre, y aquí están los diferentes estudios que rápidamente paso. En el caso del T2, que también está presente, tengo amigos en la industria avícola, tengo amigos en la industria de cerdos, ya trabajo en granjas porcinas nuevamente y veo mucho problema de rechazo del consumo del alimento, que en vacas también se da, baja producción de leche, gastroenteritis, diarrea con sangre, enteritis, úlcera de abomazo, hemorragia intestinal y baja eficiencia reproductiva. O sea, también el T2 junto con el DON pueden afectar junto con el Zearalenone la parte reproductiva. Y esta parte reproductiva es más evidente en algunas fincas. En otras fincas todo anda normal. Yo he visitado en un año casi 275 a 300 lecherías, en donde en los parámetros en muchas fincas andan bastante bien porque tienden a tener más producción de leche a base de pastos. Sin embargo, es importante que analicemos perfiles metabólicos, nitrógeno ureico, que es la misma común en la leche, es el nitrógeno ureico en sangre, los niveles de calcio se ven alterados, vacas que se caen, que no son recién paridas y que tienen que ponérsele terapia de calcio, y también tome en cuenta que al haber un balance energético negativo, los niveles de magnesio disminuyen. Y entonces es importante también tomar en cuenta que las terneras requieren un secuestrante de micotoxinas que las proteja bien, porque he encontrado un efecto muy fuerte de T2 y DON a nivel de terneras. Hiperemia, edema de los nódulos linfáticos, afecciones a nivel de la médula ósea o todo el sistema retículo endotelial que produce glóbulos rojos y glóbulos blancos, y hasta muerte hay reportada de T2 en diferentes niveles en bovinos. También se habla de que por encima de 100 partes por billón se produce rechazo al consumo del alimento y todo lo que hemos descrito anteriormente. Me he encontrado vacas que hay devolución del bolo ruminal. Antes yo me encontraba eso cuando había algún objeto extraño en el rumen, con imanes se trataban, pero ahora es frecuente ver vacas que devuelven el bolo. La vaca normalmente no vomitaba y ese tipo de problemas está siendo muy común. Irritación hepática, pulmones, corazón se ve afectado, falta de apetito, pérdida de peso severo. Yo sé que es demasiada información para concentrarla en apenas 50 minutos, pero cuando hay reportes de T2 y eso les queda ahí, muy importante, ¿verdad? Es también importante que hay diagnósticos diferenciales que se deben de correr con infecciones clostridiales o salmonelosis o fasciola, por ejemplo en Cartago, donde está el caracol del género Lignae. Todo este tipo de situaciones son muy comunes que se aumenten cuando aflatoxina esté presente o T2 estén presentes. O este cuadro, por ejemplo, que atendí, donde hay lesión
muy fuerte a nivel de la piel, gangrenas en la cola, orejas, patas y toda esta parte. Este es un caso en Costa Rica reciente donde el desafío fue bastante fuerte de atención. Y ni qué decir del efecto de las micotoxinas en la leche. Todo lo que la aflatoxina B1 se convierte en M1 y su impacto en la producción de leche y el efecto en las células somáticas y el efecto principalmente en la salud pública, ¿verdad? Es muy importante porque la leche bovina no es peligro para la salud bovina cuando hay presencia de DON o seralenone, porque los niveles que salen son insignificantes, pero sí es importante para cuando hay M1 en leche porque es cancerígena. Y para que ustedes crean, se hizo un trabajo en una determinada región del país en donde pudimos encontrar que la aflatoxina, que se puede encontrar 6 a 24 horas luego de que el alimento contaminado la vaca lo come, ¿verdad? Tiene la particularidad que se convierte de esta molécula que ven aquí a la izquierda en esta otra molécula que se llama M1 en la leche. Y los efectos principalmente en la pasteurización de ese proceso que se lleva a 65 grados centígrados por 30 minutos, no hay degradación de la M1. Por lo tanto, los quesos y las cuajadas ahí se ven afectadas. La aflatoxina, por regulación, es la única micotoxina que en Costa Rica se regula. Sin embargo, insto a las autoridades a revisar nueva información donde hay mucha información, donde ya se dan parámetros diferentes para no solo trabajar con la aflatoxina, que es la única que tiene importancia porque tiene el efecto sobre la salud pública, pero los efectos sobre el bienestar animal y los animales es importante que se retomen porque con más frecuencia se están viendo casos. Y acá no es con el ánimo de satanizar, se hicieron una revisión de tanques de leche hace unos años con un presupuesto ahí de investigación en donde se encontró aflatoxina M1 en el 45% de los tanques de leche. Entonces puede ser que en el alimento los valores son muy bajos, pero es bueno hacer la determinación en la leche y esa determinación incluso con el apoyo de profesionales tan connotados como el doctor Carlos Campabal, la llevamos a República Dominicana y detectamos niveles interesantes allá, peligrosos para la salud humana. Entonces, dependiendo del tipo de alimentación, uno puede encontrar, esto es expresado en partes por trillón, no partes por millón, donde de acuerdo al FDA, el valor es 0.5 partes por millón, que son, o sea, más de 500 partes por trillón. Y entonces esto es importante. Entonces, la aflatoxina de una vaca que no come a una vaca que contiene aflatoxina en la alimentación, va a haber infiltración grasa y es importante que hayan evaluaciones de enzimas hepáticas para eso. Entonces es muy importante parámetros sanguíneos, ver el tiempo de coagulación, la fosfatasa alcalina, que principalmente es para otras especies, pero la gamma-glutamiltransferasa es una enzima muy importante que la he visto muy alterada en las últimas necropsias que he estado participando. Entonces, ¿qué me encuentro a nivel patológico? Vasos muy aumentados de tamaño, esplenomegalia, úteros o vacas que se les prolapsa la vagina o el útero, lesiones a nivel pulmonar, lesiones a nivel del aumento, riñones afectados, corazón afectado, etcétera, etcétera, etcétera. También el efecto sobre la inmunidad es muy importante y es importante todo lo que es la parte inmunológica, ¿verdad? Tratamientos que no responden bien, letargo, piel reseca en el hocico, temperatura normal, niveles afectados, etcétera, etcétera. La aflatoxina produce un sangrado muy grande, baja producción de leche, la vaca se pone histérica, como en el caso de la anaplasmosis o la piroplasmosis, bajo el apetito, etcétera, etcétera, y también se afecta la reproducción. O sea,
no hay una micotoxina que podamos decir que solo causa un problema, sino que cuando están juntas pueden potencializar hasta la conjuntivitis, a procesos, digamos, muy crónicos, donde la producción de leche se puede afectar hasta un 25%. La sangre no coagula, tomen una muestra de sangre y la sangre no le va a coagular, el transporte de lípidos se va a afectar, y esto favorece la susceptibilidad a enfermedades oportunistas. Esto lo quise consignar porque acá en la Universidad de Costa Rica se llevó un curso con el doctor de Tailandia. Este doctor nos enseñó que en novillas hay alargamiento de la glándula mamaria. Bueno, pues yo tengo ya 2 casos de animales que han producido leche por efectos estrogénicos causados por el Zearalenone o por algunos compuestos que otras empresas han encontrado que tienen efecto estrogénico en el alimento en general. Entonces, lo que en cerdos uno detecta son cerditas de un día de nacidos con la vulva aumentada. Eso no lo encuentra uno en vacas. Quise nada más poner que en cerdos este es un efecto patognomónico característico. Pero ahora he notado mucho prolapso de recto, prolapso de vagina, partos prematuros. Conversaba con una colega de relevo generacional en una finca que yo atendí durante 17 años. Ha tenido acortamiento de la gestación y con inseminación artificial de 5, 15 días, ¿verdad? Con esta salida del útero o se asoma por medio de los labios vulvares, y Jimeno eso lo reporta desde el año 2000, donde los residuos de Zearalenone o es por ese efecto estrogénico solo se quita retirando el alimento contaminado y detoxificando ese hígado 14 a 21 días después. El doctor Osuna, que es un toxicólogo colombiano que nos visitaba muy frecuentemente al país, esto lo tiene reportado, a pesar de que su especialidad es en cerdos, tiene un trabajo y habla del Zearalenone en bovinos como disruptor endocrino, Entonces, ya cerrando un poquito, cuando Zearalenone supera los 250 partes por billón, esperen pobre consumo, baja producción de leche, diarrea, incremento de vacas repetidoras, vacas más repetidoras de lo normal. El endometrio se aumenta de tamaño y es tóxico cuando los valores son de 150 partes por millón. Vacas entrando en celo, estando gestantes, eso es común encontrárselo y la gente cree que ya uno está fallando con el ecógrafo y en realidad obedece a un efecto estrogénico aumentado, reabsorciones, vaginitis, partos prematuros, etcétera, etcétera, etcétera. E incluso se reporta disminución del tamaño del cuerpo lúteo, atrofia de los testículos en toros alimentados con esta sustancia tóxica y aumento en las glándulas mamarias, ¿verdad? Entonces, el Zearalenone puede ser ninfomanía, vacas que entran en celo muy frecuentemente, vacas que abortan en el primer tercio de la preñez y hay que hacer el diagnóstico diferencial con IBR, o vacas que tienen quistes ováricos. Y ya para terminar, quisiera hablar de un síndrome muy parecido a las micotoxinas que se llama el síndrome del intestino hemorrágico. Yo personalmente, y tengo datos que lo puedo comprobar, he atendido 2 casos y el doctor Frank Hillman me prestó ahora 2 videos que los voy a mostrar rápidamente, en donde la incidencia es baja, el factor de riesgo es la vaca parida en ese proceso de estrés metabólico o estrés fisiológico al llegar al pico de la lactancia, y se reporta muerte súbita, hemorragias masivas, intestino hemorrágico, pero acá participan tres agentes: Clostridium perfringens tipo A, Aspergillus fumigatus, que la Escuela de Medicina Veterinaria lo ha podido aislar, ¿verdad? Y también interviene E. coli ahí. Son 3 agentes: Clostridium, Aspergillus fumigatus y, ¿cómo se llama? E. coli. Acá vamos a ver un video en donde más o menos eso es lo que se encuentra en esas vacas en ese periodo de transición, 21 días antes del parto, después del parto, vacas que caen muertas y se encuentran todas estas coagulopatías
Agradezco al doctor Frank Hillman la facilitación de este material en donde se logra ver ese contenido, ese efecto. Esto es un efecto en donde hay un producto que desarrollaron en Estados Unidos para dicho efecto y que funciona bastante bien, porque las presentaciones de estas vacas con muertes súbitas pues son bastante fuertes. Entonces, ya para terminar, en una pequeña porción también de estas vacas se ha aislado el virus de la diarrea viral bovina y salmonela, pero entonces quisiera hacerlo como un diagnóstico diferencial en donde hay muerte de los animales. Y lo que se hace para solucionarlo es trabajar con secuestrantes de micotoxinas que tengan actividad comprobada. Yo, y perdónenme que yo voy para 60 años ahora en agosto, yo trabajé 17 años y todos los agentes que vendían secuestrantes de micotoxinas los conozco en este país. Fui de los primeros en registrar los secuestrantes de micotoxinas en Costa Rica, en el CINA, en el Centro de Investigación de Nutrición Animal, y hay mucho producto muy bueno, pero también hay otro producto que son como placebos, ¿verdad? Y que se hacen a nivel de dudosa procedencia. Yo recomendaría que cuando tengan algunas de estas sintomatologías, recurran a productos probados como Microsoft de Oltec, en donde su estructura tridimensional, en donde participan betaglucanos 1,3, 1,6 y paredes celulares de levadura, y esta forma estereoquímica hace que en triple hélice determina que realmente tenga esta plasticidad de estructura y que pueda perfectamente adicionarse al Zearalenone, al DON y a la aflatoxina, que son de las 3 principales micotoxinas que se están encontrando, y por diferentes cargas o fuerzas de Van der Waals o electrostáticas tienden a inactivar este tipo de moléculas tan peligrosas para la salud de los animales. Entonces es importante incorporarlo. Es un producto que no secuestra minerales, tiene una capacidad de unirse muy bien al Zearalenone, al DON y a la aflatoxina en pocos minutos y en dosis que andan entre 10 a 15 gramos por vaca por día. Y eso ha mostrado un efecto muy, muy importante. Entonces, quisiera agradecer. Yo sé que fue mucha información para 45 minutos, pero se abre el tema de las consultas o preguntas. Muchísimas gracias.